Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl. Como ya sabrán, contractualmente estoy obligado a decir el nombre de la página de esa manera. Estamos en un nuevo capítulo del Rincón Nostálgico de Elías, este gran podcast que ustedes han hecho su favorito, principalmente porque en este instante es el único podcast que está saliendo por la página, ya que el otro podcast, el de Chris y Gere, está en receso, el podcast de Glitch. Bueno, y como les prometí en el podcast anterior, esta es la segunda parte del especial de los Nicktoons. Algunas personas, de hecho solamente a Cristian Escobar, no le gustó que el podcast anterior lo haya hecho en estado de ebriedad. De hecho, tomando cerveza solamente. Así que este segundo capítulo, la segunda parte del especial de los Nicktoons, lo voy a hacer mientras disfruto una lata de Duraznos 2 caballos que venía dentro del canasto familiar, una caja en realidad, que me dieron en mi trabajo. Junto con otras cosas. Me dieron un pisco sour en la caja, pero no lo voy a gastar en ustedes. No voy a tomar el pisco sour mientras hago el rincón nostálgico del día. Lo voy a guardar para las fiestas patrias. Así que voy a seguir disfrutando de mi lata de duraznos 2 caballos. Y seguimos con la segunda parte del especial de los Nicktoons. Bueno, en el capítulo anterior me quedé en la vida moderna de Rocco. Y con eso cerré esa primera parte. Me alargué mucho quizás con los Nicktoons, ahora vamos a intentar hacerlo más rápido. Bueno, el temita que escuchaban al principio del capítulo de hoy era la intro de Bob Esponja, que viene una piña de ajo del mar. Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque esto lo estamos haciendo en orden cronológico. Y eso significa que luego de la vida moderna de Rocco viene Real Monster, monstruos de verdad, como fue traducido en Latinoamérica muy fielmente al nombre en inglés. Serie que duró desde 1994 a 1998. También fue producida y animada y desarrollada por Clax y Supo. No voy a explicar quiénes son Clax y Supo, porque si lo tuviera que hacer, eso quiere decir que no escucharon el capítulo anterior y deberían ir a escuchar el capítulo anterior antes de escuchar este. ¿Se fueron los que no habían escuchado el capítulo anterior? ¿Se fueron a escucharlo? ¿Solamente se quedan aquí los que ya lo escucharon y quieren escuchar la segunda parte? Muy bien, eso es lo que quería escuchar. Entonces vamos con la segunda parte, para los que se quedaron aquí, porque ya escucharon la primera parte. Monstruos de verdad fue hecha por Claxi Supo, esta productora conformada por los esposos, por la pareja, ex pareja de Claxi Supo, que a propósito, nadie me va a perdonar y de hecho alguien me lo criticó, que no hubiera mencionado, y lo sabía, pero olvidé mencionarlo, que ellos estuvieron involucrados con las primeras temporadas de animación de Los Simpsons. Me voy a pegar un carril, no recuerdo si son las primeras 2 o las primeras 4 temporadas de Los Simpsons. Eran hechas por Clax y Supo antes de que la producción de Los Simpsons fuera llevada a Japón. Y esto en parte, a China, perdón. Y esto en parte ayudó a que en un capítulo de Duckman, esa serie de la que también hablé en el capítulo pasado, tuviera un cameo de Homero Simpson. Muy divertido. Bueno, Monstruos de verdad era esta serie de X, Oblina y Chrome. ¿Se acuerdan? Ocurría en una escuela de monstruos donde a los monstruos les enseñaban cómo asustar. Y eran como monstruos niños. La mayoría de ellos, de hecho, hijos de monstruos que eran celebridades dentro del mundo monstruo asustando gente. Creo que el papá de X era como la celebridad, como el célebre monstruo. Y su profesor y en la escuela en general le enseñaban a estos niños monstruos a asustar. No recuerdo cuál era el concepto básico o la razón de el asustar. No era como en Monster Inc., donde los gritos de los niños era energía. Acá era como que a los monstruos les gustaba asustar y listo. Unas cosas que recuerdo de esta serie, aparte que me desagradaba, por lo mismo que me desagradan la mayoría de las caricaturas de Clax y Supo, por su dibujo, era ciertos conceptos que igual eran como extraños. Por ejemplo, que el dinero en el mundo de los monstruos eran las uñas.
Y una cosa que solían hacer los monstruos era buscar uñas de las personas. Las uñas que nos cortamos nosotros eran como dinero en el mundo de los monstruos. Además que otra curiosidad de esta serie es que había muchas celebridades haciendo voces de personajes. Por ejemplo, la voz del profesor la hacía Tim Curry. Tim Curry, no Jim Carrey. A quien probablemente recordarán más como It, el payaso asesino. Él era la voz del profe en Monstruos de Verdad. Y James Bellucci, el hermano de John Bellucci, el comediante muerto, era la voz del Simón, el cazador de monstruos. Típico, igual que en Los Padrinos Mágicos, de la que voy a hablar más adelante, que había una sola persona en el mundo que creía en los monstruos y era un desprestigiado cazador de monstruos, Simón, en el que nadie creía. Se supone que hay un juego de Super Nintendo de... Oye, a propósito, voy a seguir comiendo mis duraznos 2 caballos. Abrí la lata porque me estoy muriendo pero olvidé comprar una Coca-Cola y no voy a bajar a comprar una Coca-Cola. Entonces abrí la lata de durazno. Había un juego de Super Nintendo de Monstruos de Verdad, juego que yo en mi vida toqué. Probablemente porque, como dije, la serie no me gustaba. A lo largo, pero la veía siempre en el Mega. No me pregunten por qué, porque era un... No, sí pueden preguntarme por qué. Porque era un niño solitario, sin amigos, que luego del colegio se iba a la casa derecho a ver tele. Por eso yo veía a Monstruos de Verdad. Kablam. Desde 1996 hasta el año 2001, Nickelodeon tuvo otro de sus grandes aciertos, que fue el show Kablam, que transmitía varios programas cortos dentro de este espacio, que eran todos con distintos estilos de animación. Había stop motion, animación tradicional de caricaturas, animación. Bueno, estaba el stop motion con plasticina, el stop motion con figuras de acción, con juguete, estaba la animación digital, la animación a mano, la animación digital, pero no 3D, sino cuadro a cuadro, etcétera, etcétera. Un montón de estilos distintos, no solamente de animación, sino también de comedia y de guión. Algunos de estos shows eran Sneeze y Fondue, la Liga de la Acción, Viviendo con Lupi, Prometeo y Bob. De hecho, de este show, de Kablam, nace Ángela Anaconda. Ángela Anaconda, una serie que luego fue producida por Fox Kids. Como dije, voy a seguir tomando mi jugo de durazno. Para capear la sed. ¿Por qué nadie me advirtió que hacía tanto calor en Santiago? Espero que lo que sigue después de septiembre sea menos caluroso. Tengo fe en eso. La Liga de la Acción, para mí era el mejor show de Kablam, y era sobre un grupo de superhéroes incompetentes y eran como todos juguetes. La cosa es que varios episodios de Kablam fueron censurados por su contenido y generalmente por el contenido de la Liga de la Acción. Por ejemplo, el episodio 8 de Kablam fue censurado por dos cosas. O sea, transmitido una vez y luego censurado, porque tenía referencia a la muerte. Y al parecer a los gringos no les gustan que sus niños sepan que la muerte existe. Y lo otro porque los primeros capítulos de Kablam, los donde se transmitía Ángela Anaconda, tuvieron que ser luego retirados porque finalmente fue Fox Kids el que tuvo los derechos de Ángel Anaconda y lo empezó a producir como un show aparte. Desconozco si Kablam por sí solo tuvo juegos de video basados en el programa. Lo que sí puedo decir es que la mayoría de los Nicktoons que voy a comenzar a nombrar ahora ya no tuvieron sus propios juegos de video, pero sí fueron parte de juegos de video que recopilaron a los personajes de Nickelodeon. Como lo que suele hacer Nintendo
con sus videojuegos, que suele juntar a figuras memorables de Nintendo en juegos de eventos deportivos, de los party, etcétera. Luego, en el año 1996 hasta el 2004, viene Arnold. Hay una cosa que no dije de Kablam. Voy a tener que retroceder y hablar de Kablam. Ernie y June, los narradores y presentadores del programa, eran una pareja de niños, una niña súper sarcástica y un niño un poco hiperactivo. Eran los... O sea, no era hiperactivo, era como el tontito en realidad, o al que las cosas no le funcionaban tan bien. Eran Ernie y June, los narradores de Kablam, que tenían un humor que, si bien no era para adultos, obviamente no estaban hablando un lenguaje infantil. Eran como los típicos niños parados. Hey Arnold fue una serie de 1996 al 2004, producida por Craig Baselet y hecha para Nickelodeon. Estaba basada en un cómic que había hecho este tipo. Un cómic que había desarrollado en el año 1986 y que al final logró convertir en una serie para Nickelodeon. Hey Arnold era la historia del cabeza de balón Arnold, que vivía con su abuelo, no vivía con sus padres, y tenía, cada capítulo era básicamente Arnold intentando resolver algún problema relacionado con su amigo, con el colegio. Estaba Elga, que era la abusadora, una niña muy parecida, casi era Angélica de adulto, es como yo me imagino Angélica, no, de niña, como Angélica crecida, era él, Angélica de los Rugrats, era Elga de Hey Arnold, que era como la bravucona de Arnold, la mina que lo molestaba, pero que en realidad estaba perdidamente enamorado de Arnold. Qué pena, a gente que no puede expresar su amor con palabras y lo hace de otras maneras. En fin, nunca fui fan de Arnold. Jamás fui fan de Arnold, por eso esto es poco nada de lo que voy a hablar de Arnold. Creo que ya para el año en que salió esta serie, yo ya había dejado de ver tanta televisión solo porque sí, solo porque estaba frente a mí, y ya comencé un poco a elegir gracias a la magia del control remoto. Y la verdad es que la onda vecinal de barrio en la que vivía Arnold, eso de salir a jugar con su amigo o ayudarle a los amigos con problemas y todo el cuento, no fue algo que yo nunca hice, así que no me sentí identificado con el personaje. Sorry, sé que todo el mundo era fan de Arnold, sé que muchas personas escribieron y dijeron, oh, no puedo esperar a que Liam mencione a Arnold, pero la verdad, no tengo nada que decir de Arnold, salvo que había un capítulo que sí recuerdo bastante gracioso, el del chico del pórtico, deja tu pórtico, chico del pórtico, no quieres dejar el pórtico, en el que había un tipo que había vivido toda su vida, un niño que había pasado toda su vida sentado en las escalas de una casa y no salía nunca de ahí, entonces todos querían convencerlo para que saliera de ahí. Y al final el tipo era un pelmazo que insultaba a la gente, y Arnold pensaba que si lo ayudaba a salir de ahí, si lo ayudaba a salir de la escalera dándole ánimo, el tipo iba a cambiar y iba a ser una buena persona. Al final el tipo salió de la escalera y, sorpresa, siguió siendo un pelmazo de mierda. Conclusión, no ayuden a nadie a ser mejor persona, van a seguir siendo igual que el chico del pórtico. Deja tu pórtico. Otra serie que también me van a odiar porque nunca fui fan de ella, eran los castores cascarrabias, Angry Beavers. La serie hecha también para Nickelodeon, protagonizada por esta pareja de hermanos gemelos castores, que eran Daggett y Norbert. Daggett era el café, que era el más hiperkinético y enojón también y tonto. Y Norbert era un tipo con un poco más de estilo, más sarcástico, inteligente. Su humor era sarcástico, ¿cachai? Era como el tipo inteligente, jaja. En cambio, Daggett era como el payaso idiota. Es como la relación que tenemos nosotros con Cristian Escobar y yo en las aventuras de Chris y Elías. Claro, Cristian es el payaso idiota. Si no han visto las aventuras de Chris y Elías, qué vergüenza. Agreguen a @glitchcl a sus Twitter, y cada vez que subamos capítulos de las aventuras de Chris y Elías, lo van a poder ver ahí. O en el YouTube de Glitch, que supongo que solamente es Glitch. No sé cuál es el YouTube de Glitch, perdónenme.
Los Castores Cascarrabia, como dije, no me gustaba porque yo lo encontraba una copia a una pareja de idiota, o eso pensaba, y hasta que supe que en realidad no eran los personajes muy similares a los de una pareja de idiotas. Eh, tenían un humor, no era el mismo humor de La Vida Moderna de Rocco, no era el mismo humor de Ren y Stimpy, obviamente, como que quería hacer ese humor pero muy lavado, estaba como muy autocensurado, era como tomar lo graciosillo y aceptable de ese tipo de shows controversiales, pero quitándole lo controversial. Igual tenían chistes buenos para, para adultos de vez en cuando, o referencia a cosas que los adultos podían entender, pero no tanto como me gustaba. Después vi una serie que me gustaba y me perturbaba al mismo tiempo que me producía repugnancia estomacal, que era CatDog, hecha por Peter Annam de 1998 hasta el 2004. Ya, el solo concepto de CatDog, bueno, el solo hecho de que no lo tradujeran al español y lo dejaran con su nombre original, ya a mí me llamó la atención. Permiso, voy a tomar un poco más de mi jugo de durazno 2 caballos. Mmm, 2 caballos. Solamente hago esto para que sepan que podríamos vender espacio publicitario en Glitch, así que cómprenlo. Ya me llamó la atención que CatDog no lo tradujeran. ¿Por qué no le pusieron gato perro? Lo dejaron con su nombre original en inglés. Raro, ¿ah? ¿Eh? Raro para una caricatura. Esta serie era la historia de un perro y un gato que en realidad eran gemelos unidos. Siameses. Hermanos siameses. Pegados. Pegados, o sea, por un extremo era un gato y por el otro extremo era un perro, unidos por el cuerpo. Y no sé, pues supongo que se unían en la parte genital. Supongo que tenían. Las caricaturas nunca me aclaran esas dudas con respecto a los genitales. Supongo que se unían el gato y el perro en la parte genital, o no tenían genitales, o al medio de su cuerpo estaban los genitales, o si uno comía el otro hacía cacuca por la boca. No sé, pero era como un gato y un perro unidos al medio, a lo largo. Bastante perturbadora en ese sentido la serie. Y los personajes se llamaban gato y perro, no tenían otros nombres. Supuestamente, el creador de esta serie, Peter, lo hizo más que nada, primero basándose en que él había visto un par de gatos, un gato y un perro peleando, y quería hacer un show sobre estos personajes, pero llevarlo más al extremo. O sea, obligarlo a ser hermanos. Y qué más extremo aún que hacerlos como hermanos unidos, siameses. También el tipo había estado supuestamente viendo programas sobre siameses y separación de siameses, entonces creó este extraño show. La cosa es que gato y perro eran como unos parias, unos rechazados precisamente por su condición. Y para mí esto era súper fuerte en la serie, que los rechazaran constantemente por lo que eran. De hecho, que la gente como que les gritara y le dijera: oye, CatDog, hey, estás unido, eres un fenómeno, bla, bla, bla. Era horrible. Como cuando a mí la gente me grita: hey, calvo de 27 años. Me hacen daño, no lo hagan, por favor. Habían otros personajes secundarios. Mi favorito era Rancid, que era un conejo que siempre representaba como a distintas figuras de autoridad. Era muy parecido en un sentido al demonio rojo de Vaca y Pollito, el show de Vaca y Pollito de Cartoon Network, en el sentido que el tipo nunca tenía una función especial. Siempre a donde iban gato y perro, que se necesitaba una figura de autoridad, un jefe, un profesor, un algo, un vendedor, algo de autoridad. Siempre era Rancid, el conejo. Rancio, creo que le pusieron en la versión latinoamericana. Los papás de gato y perro al final resultaban ser un sapo y un Sasquatch, un pie grande, pero que en realidad después se descubría en la película hecha para la televisión de CatDog, que eran sus padres adoptivos. Recuerdo también un capítulo de CatDog en el que al final decidían por separarse y perro se une a otro gato y gato vive su vida solo
al final se sentían solos y se volvían a unir. Creo que ridiculé. ¿Por qué no vivieron sus vidas separados y se consiguieron sus propios genitales y consiguieron pareja? No lo entiendo. Cat Dog, una caricatura muy perturbadora de Nickelodeon que terminó generando adultos como yo. Es lo único que lo único que podemos explicar a adultos como yo es como la mezcla entre Ren y Stimpy, Cat Dog y otras cosillas. Al parecer varios grupos, estos típicos grupos gringos de cuidemos la mente de nuestros niños, grupos religiosos, combatieron harto contra Cat Dog por primero por el tema de supuestamente burlarse contra el cuento de los siameses y lo otro por lo bizarro del show. Pero esta gente no tenía idea que luego vendrían a través de Nickelodeon show mucho más bizarros. Cat Dog, que nunca fue muy tan extremadamente popular como otro show de Nicktoon, sí tuvo un público fiel. Un público fiel que fue el que lo ayudó a seguir existiendo. Oh Yeah Cartoon fue una serie muy al estilo Qué historia tan maravillosa el show de Cartoon Network, en el que se daban distintos cortos. De estos cortos animados salieron los Padrinos Mágicos. Y eso es lo único que tengo que decir respecto a Oh Yeah Cartoon del 2000 al 2001. Así como Qué historia tan maravillosa el show dio espacio a que Cartoon Network se hicieran distintos cortos animados. Muchos de ellos terminaron siendo series como El Laboratorio de Dexter o Las Chicas Superpoderosas. Oh Yeah Cartoon produjo Los Padrinos Mágicos. O sea, un corto dentro de esta serie de cortos animados que eran Los Padrinos Mágicos terminó convirtiéndose mucho más adelante en una serie completa. Oye, vamos con un temilla musical. No, ya tuvimos el temilla al principio del show. Ahora vamos con el tema. El tema musical es una pieza de Los Padrinos Mágicos, de un musical de Los Padrinos Mágicos, que es la canción del payaso Bob. Así que escúchenla y regresamos con el rincón nostálgico de Elías por los parlantes de glitch.cl y Dos Caballos Duraznos. Mitades de Duraznos en almíbar. Oiga, payaso Bob, ese es uno de los temas de un musical de Los Padrinos Mágicos, de School Out, un especial musical de Los Padrinos Mágicos, que cómo se terminó la escuela o algo así. The Wild Tom Berry, otra caricatura hecha por estos Piérdete Una de Nicktoons de Claxi Supo, fue una serie de animación que se produjo entre 1998 y 2004. Era esta serie de esta niña que andaba con un mono y su familia, su padre, su madre, su hermana adolescente, que eran como una especie de investigadores de lo salvaje. Y como que la niña, el padre arrastraba a su hija a estas aventuras salvajes. Qué irresponsabilidad, documentando e investigando sobre la fauna y los animales. Y yo digo, carajo, esta serie nunca me gustó para nada. Y supongo que lo único que puedo decir de ella es que no puedo creer que haya tenido 3 putas películas y una de ellas haya sido un crossover con los Rugrats. ¿Qué le pasó a las caricaturas? ¿O qué me pasó a mí? Me niego, como toda persona depresiva que viva en negación, me niego a aceptar que el problema haya sido yo. ¿Por qué me fui separando de los Nicktoons? Lo que yo creo, y de hecho lo que estoy seguro, es que luego de caricaturas como Ren y Stimpy y Rocco, se intentó recrear los éxitos que fueron, pero lavando todo lo que las hizo exitosas, que no era que era en realidad el que estaban dirigidas a los adultos. Por eso luego vinieron series como Angry Beavers, como Hey Arnold, como las caricaturas de Wild Strawberries, que intentaban repetir estos éxitos con controversia,
pero sacando la controversia precisamente. O sea, querían hacer un Ren y Stimpy, pero no les resultó. O un Rugrats, pero no les resultó. Porque quitaron lo que era esencial para mí, que era que estaban dirigidas en un submensaje hacia el público adulto. Oiga, una copa más de Durazno 2 caballos y sigamos hablando. Ah, carajo, me metí el tenedor en la boca. Ya. 3 películas de los Thornberrys. Absurdo. Al fin Nickelodeon, o el destino, o el dios en quien no creo, produjo que se tomara una buena decisión. Y nació Bob Esponja. Nació Bob Esponja en 1999, una piña debajo del mar. Bob Esponja. Creada por Stephen Hillenburg. Stephen Hillenburg. ¿Qué pasa con este tipo? Era un oceanógrafo que dejó la oceanografía para dedicarse a estudiar y a la animación. ¿De qué otra persona iba a salir la idea de una piña que vive debajo en el mar y que es Bob Esponja? Supuestamente una esponja marina, que en realidad, como todo el mundo sabe, más parece una esponja de cocina. Bob Esponja es este adulto joven o adolescente. De hecho, según la licencia de manejar de Bob Esponja, en el año del capítulo en el que salió la licencia de manejar de Bob Esponja, él tenía 16 años. Así que eso era un jovenzuelo, un adolescente. Bob Esponja es esta esponja que vive en fondo de bikini, trabaja en un restaurante de comida rápida para Don Cangrejo, con su compañero de trabajo Calamardo, un tipo que lo odia, un tipo marcado que lo odia. Su mejor amigo es Patricio Estrella, una estrella un poco deficiente mental. Está Arenita, una ardilla que viene de Texas y que se fue a vivir al fondo del mar. Y otro montón de peces genéricos que viven en fondo de bikini, que es la ciudad de Bob Esponja. Y esta es la aventura de Bob Esponja. A Plankton, que era el rival de Don Cangrejo, que Don Cangrejo era el dueño de un restaurante que se llamaba el Crustáceo Cascarudo. Estaba Plankton, que era el dueño de un restaurante que se llamaba el Balde de Bocado, y siempre quería robar la fórmula secreta de las cangreburgers de Don Cangrejo. Bob Esponja era el cocinero de Don Cangrejo. Y esta serie, al parecer dedicada a los niños, tenía un humor que en realidad iba mejor con los adolescentes perturbados y adultos jóvenes perturbados que se habían criado con la vida moderna de Rocco y con los desaparecidos Ren y Stimpy, o sea, dedicada a mí. El creador Stephen Hillenburg había trabajado también en la vida moderna de Rocco como director, productor e incluso dibujando los storyboards. Para los que no saben lo que es un storyboard, es como toda la escena de un programa dibujada en papel y puesta así en la pared y dice ya, escena 1, escena 2, escena 3, es un storyboard. Bueno, generalmente administrado un dibujo por un plano de cámara o por un movimiento importante dentro de la cámara. Ya, lo más destacable de Bob Esponja, o lo primero que les quiero mencionar, es que es el único Nicktoon original de los 90 que sigue produciéndose hoy en día. Bob Esponja sigue produciéndose hasta el día de hoy, con su humor gracioso, con su humor un poco para adultos en segunda lectura. Oiga, ¿sabe qué? También voy a probar un poco las papas fritas Crispo, que también vienen en el canasto familiar que me dieron en mi trabajo. Quise decir caja, nunca fue un canasto. Bob Esponja en la actualidad va en su 8ª temporada y sigue siendo producida por Nickelodeon. Como dije en el capítulo anterior, mencioné vagamente a Tommy Kenny, quien hacía la voz de Heifer Wolf en La vida moderna de Rocco. Él hace la voz de Bob Esponja en inglés. Y Tommy Kenny también es... Hoy me están hablando por Facebook. ¿Quién me está hablando por Facebook? Un compañero de trabajo. Hablamos otro día, Luchín. Saludos para Luchín.
Tommy Kenny, quien hace la voz de Bob Esponja, mencioné que ustedes lo podían conocer gracias al video Tonight Tonight de los Smashing Pumpkins. Y también Tommy Kenny es Parche el Pirata al inicio de Bob Esponja. Perdón, en los capítulos de Bob Esponja en los que sale Parche el Pirata, él es Tommy Kenny, la voz de Bob Esponja. Bob Esponja no fue popular en su primera temporada. Bob Esponja no fue popular hasta su segunda temporada. De hecho, era un éxito casi mediocre. O sea, un show mediocre en audiencia y en telespectadores. Y en su segunda temporada, de repente, ¡papum! Éxito total. Todo el mundo amaba a Bob Esponja. Antes de su cuarta temporada, gestionaba una película de Bob Esponja. La película de Bob Esponja originalmente iba a terminar la serie. ¿Y qué pasó? No la terminó. Siguió adelante. Y cada año la serie se ha vuelto a renovar. Y se ha vuelto a renovar. En TV también tiene parte de sus derechos de transmisión y de merchandising. Hasta salen videojuegos Bob Esponja de los Nicktoons. Generalmente estos videojuegos que recopilan a los personajes de los Nicktoons. O sea, un éxito que amenaza con destronar a Rugrats. Luego de que Rugrats sea en la actualidad la serie que tuvo más capítulos y mayor continuidad dentro de los Nicktoons. Aquí viene a galope pesado, compadre. Rugrats, Bob Esponja, que igual se encuentra un poco distante, se encuentra a unos 20 capítulos de los Rugrats. Rugrats tuvo 170 y tantos y Bob Esponja va en el 158. Pero a galope va a lograr, compadre, algo destronar a los Rugrats, que como dije, nunca me gustaron mucho. Voy a comer un poco más de papas fritas, perdón. Ahogo las penas de la vida con comida. Oye, ya, y la película de Bob Esponja iba a ser originalmente el final de la serie, pero luego se comenzó a renovar por otra temporada, exigió otra temporada, y su creador igual dejó la serie, pero en buena. Él renunció como director y como creativo, pero todavía sigue siendo productor y todavía sigue siendo el creador. Y todavía sigue recibiendo un salario espectacular, debe ser Bob Esponja, compadre. Hoy ayer salió un reportaje en el diario de que un supuesto estudio norteamericano había dicho que Bob Esponja producía déficit atencional de los niños. Yo digo, compadre, si Bob Esponja me produjo déficit atencional, lo dudo, porque yo era un niño bastante peludo y con los genitales bien desarrollados cuando vi Bob Esponja, así que a mí daño no me hizo. Lo siento. A mí daño, no, Ren y Stimpy me hicieron daño, no Bob Esponja. Desde el año 2001 a la actualidad tenemos Los Padrinos Mágicos. Otra... ¿Me faltó decir algo de Bob Esponja? Bueno, no sé para qué les pregunto si no me pueden responder. No sé, no se me ocurre nada más que decir de Bob Esponja. Es que yo quizás podría comenzar a recordar capítulo por capítulo. Pero ¿cuál sería el chiste si... O sea, ¿por qué ocupar tiempo en eso si en el fondo todos ustedes la vieron? A ver, mi capítulo favorito de Bob Esponja... Mi capítulo favorito, solo por decirlo, era el capítulo en el que él y Bob y Calamardo tenían que trabajar en el crustáceo cascarudo de noche. En el turno nocturno. Y había un supuesto maniático que los acechaba en la oscuridad. Un supuesto maniático que los acechaba en la oscuridad. Y ellos pasan todo el capítulo asustados. Y ven al maniático al frente del restaurante y todo el cuento. Y alguien, o sea, las luces como que pestañeaban, parpadeaban en los momentos siniestros. Al final, Calamardo y Bob descubren que el supuesto asesino era solamente un tipo que estaba postulando para el empleo nocturno en el crustáceo cascarudo. Y todos se alivian. Pero de repente dicen, pero espera un momento. Entonces, ¿quién estaba haciendo pestañear las luces?
parpadea la luz, entonces la cámara hace un paneo rápido y está Nosferatus, el vampiro Nosferatus de la película del mismo nombre, apagando y prendiendo la luz. Y los personajes dicen, ¡oh, Nosferatu! Y Nosferatu sonríe y ahí termina el capítulo. Pero lo gracioso es que el Nosferatu que aparece era el recorte del personaje original de la película. Nosferatu, el actor que hacía ese papel se llama Max Records. Una cosa así. Hay una película que se llama La sombra del vampiro, protagonizada por Willem Dafoe, que habla sobre la producción de Nosferatu. Véanla, a mí me encanta una porque es como una revisión muy buena del mito del vampiro, alejada completamente de todas estas basuras de películas sobre vampiros que hay ahora, la saga Crepúsculo y toda esa mierda, Twilight, weón, no. Y también es una película muy buena sobre el desarrollo de películas, sobre la filmación de cine. Eso, nada más que decir. De Willem Dafoe, La sombra del vampiro, creo que se llama esa película, sí, La sombra del vampiro, protagonizada por Willem Dafoe. Ya ese es mi capítulo favorito de Bob Esponja. Y que aparte que Calamardo es mi personaje favorito. ¡Te odio, Bob Esponja! Esa es mi imitación de Calamardo, lo mejor que la puedo hacer, lo siento. Los Padrinos Mágicos del año 2001 a la actualidad. El tercer show más exitoso después de Rugrats y Bob Esponja de Nickelodeon. Creada por Butch Hartman. ¿Quién es Butch Hartman? Un animador. ¿Qué otro gran dato curioso hay sobre este personaje? Es el hermano del fallecido Phil Hartman. ¿Quién es Phil Hartman? Phil Hartman era un comediante del Saturday Night Live, esta especie de happening gringo. Happening con ja gringo, pero 1.000.000 de veces mejor. Phil Hartman era un comediante, un actor cómico de ahí. Probablemente para los que no conocen el Saturday Night Live les suene más Phil Hartman por ser el vecino de Schwarzenegger en El regalo prometido, o el vecino también en Pequeños Guerreros, Small Soldier. O ¿qué otro papel tiene Phil Hartman que puedan conocer? No se me ocurre ninguno. Es Phil Hartman, busquen la foto. Hacía la voz de Troy McClure y la voz de Lionel Hutz en Los Simpsons. Él murió, creo que lo conté en el capítulo de Los Simpsons. Su esposa lo mató y después su esposa se suicidó. Entonces Butch Hartman es su hermano. Nada, era un dato curioso. Oiga, ¿sabe qué? Voy a tener que retroceder. Siempre me carga tener que retroceder, pero en este caso va a ser un honor porque se me olvidó decir algo. El primo Carlos me dijo, ve Bob Esponja. Y yo le dije, pero compadre, Bob Esponja, que es una serie para niños. Me dijo, ¿qué? Elías, estás completamente equivocado. Yo le dije, pero Carlos, es una serie completa. Me golpeó y me dejó sangrando en el suelo y me dijo, ¡ve Bob Esponja! Yo le dije, sí, Carlos, pero me vuelvas a golpear. Y tuve que ver Bob Esponja. Y gracias por golpearme y sacarme sangre de narices, primo Carlos, porque es genial Bob Esponja. No, mentira, primo Carlos nunca me golpeó. Gran valor. Sí me golpeó. Ya, volvamos a Los Padrinos Mágicos. La historia de Timmy Turner, este niño que de 10 años que tiene padrinos mágicos que les cumplen sus deseos, Cosmo y Wanda. Están los papás de Timmy, que son los que lo ignoraban siempre. Lo ignoran, son padres bastante poco eficientes como padres, y por eso, por ser un niño infeliz al que sus profesores evalúan mal, que hay un bravucón que lo molesta, su niñera lo atormenta, Vicky. Entonces, por ser un niño infeliz, el reino mágico le asigna padrinos mágicos, como y Wanda. Gran serie de Nickelodeon, serie que dejé de ver hace mucho tiempo, y el hecho de que aún se produzca me sorprende. Mira, para marcar el punto en el que dejé de ver Los Padrinos Mágicos, el que todavía los vea va a saber cuándo los dejé de ver. Yo los dejé de ver cuando apareció el hijo de Cosmo y Wanda. Puff. En ese momento, cuando apareció el hijo de Cosmo y Wanda, yo dejé de ver la serie. No por la aparición del hijo, justo marcó un momento de mi vida en el que yo ya no dejé de ver los Nicktoons por las responsabilidades laborales y no sé, cambié las caricaturas por la pornografía, no sé, algo me pasó. La cosa es que ya no veo Los Padrinos Mágicos habitualmente, pero igual son memorables. Me encantaba Denzel Crockett, ¡Padrinos Mágicos!
el profesor de Timmy Turner, que lo odiaba y que también estaba obsesionado con capturar padrinos mágicos para probarle al mundo que existían los padrinos mágicos, era mi personaje favorito. Como dije, supongo, solamente puedo asumir que quizás la serie fue decayendo en calidad, pero insisto, es solamente una suposición mía, porque tengo recuerdos de grandes capítulos, por ejemplo el del que hablaba antes, el del payaso Bob, que era un musical, el capítulo en el que salían los Pixies, somos Pixies, villanos, uno de los tantos villanos recurrentes de los Padrinos Mágicos. Eso me gustaba de los Padrinos Mágicos, que los personajes eran recurrentes y la historia era generalmente habían consecuencias de lo que pasaba en un capítulo a futuro, ¿cachai? Si bien todos los capítulos no eran continuos, habían consecuencias. Y la galería de personajes era extensa, y a mí me encantan las galerías de las show con galerías de personajes externas. Vamos rápido porque se nos va acabando el tiempo y no quiero que Leo Salinas y la mesa directiva de Glitch intente matarme, porque temo que están intentando matarme por mis constantes faltas de respeto alargando el podcast. Invasor Sim, una comedia negra creada por John Vázquez. Otra gran serie recomendada a mí por el primo Carlos. Serie que yo sabía que existía en Nickelodeon y no veía. También por una estúpida idea de pensar que era demasiado infantil. Por sus dibujos. Y todo lo contrario, Invasor Sim, a pesar de tener un dibujo infantil, tiene humor negro a destajo. El tipo que el creador, John Vázquez, también tiene un cómic sobre un asesino maniático. Y el tipo la lleva con el humor negro. Invasor Sim solamente tuvo 2 temporadas, 27 episodios entre el año 2001 y el 2002. A ver, ¿de qué trataba Invasor Sim? En un rincón muy lejano del universo existen los Irken, un imperio que va conquistando planetas y asimilando y convirtiendo a los habitantes de las razas que conquistan en sus esclavos. En esta armada conquistadora que son los Irken, unos extraterrestres verdes con ojos rojos, sus jerarquías se miden según sus tamaños. Los líderes de los Irken son los más altos, y de hecho así se llaman, The Almighty Tales, no sé cómo se dice, los altos poderosos. Ellos son los líderes de los Irken. Y Sim es un invasor de los más pequeños, aparte de que es un inútil y un psicópata. Él causó casi la ruina de su planeta en una operación militar que se llamaba Ruina Inevitable 1. Ahora los Irken se están reuniendo para la operación Ruina Inevitable 2, en la que planean seguir conquistando el universo, mandando a los Irken más capacitados a mezclarse con las poblaciones de varios planetas para descubrir sus debilidades y conquistarlos. Sim, que por haber casi destruido el planeta en la operación Ruina Inevitable 1, es mandado a un planeta llamado Comidortia a trabajar obligatoriamente como un tipo en un restaurante de cocina rápida. Escapa de su destierro para ir a esta ceremonia de los Irken y que él sea asignado también como un invasor, uno de estos tipos enviados a mezclarse con la fauna del planeta. Esta reunión es en un planeta que se llama Conventia, el planeta de las convenciones. La cosa es que Sim, para que sus líderes lo mandan a la punta de la galaxia, a un planeta desconocido, para deshacerse de él. Este planeta resulta ser la Tierra, y Sim se hace pasar por un niño, y Deep es como un niño que se dedica a investigar lo paranormal, y es la única persona que se da cuenta que Sim es un invasor. Ahí comienzan las aventuras de Invasor Sim, con un humor muy para adultos. O sea, sin dejar de ser porno. O sea, perdón, sin llegar a ser porno, obviamente. Sí tiene un humor para adultos, pero no en el sentido Ren y Stimpy. Este es un humor para adultos en el sentido negro, la oscuridad del humor. Por ponerle un ejemplo, hay un capítulo que se llama Bad Robert Piggy, que es como cerdito malo de plástico, de hule. Sim, para matar a Deep, que es el niño que investiga lo paranormal,
y que los quiere a que todo el mundo sepa que Sim es un extraterrestre. A propósito, hay un personaje que se llama Gear, que es un robot defectuoso que es el sirviente de Sim. Sim crea una máquina del tiempo para mandar un robot asesino a matar a Deep cuando es un niño. El robot es demasiado grande para pasar por el portal del tiempo, pero Sim descubre que puede mandar pequeños cerditos de hule de juguete por el portal del tiempo a momentos del pasado de la vida de Deep. Por ejemplo, cuando Deep era más niño, cuando estaba montando un triciclo. Las cosas que Sim manda por el portal del tiempo reemplazan a cosas en el pasado. Entonces, cuando Sim tira este cerdito de hule al portal, el triciclo sobre el que montaba Deep cuando niño se convierte en un cerdo, el cerdito de hule. Y Deep se saca la mierda y queda lesionado. Y eso va alterando al Deep del presente, o sea, va cambiando su presente. Por ejemplo, al sacarse la chucha cuando chico, ahora Deep tiene un gancho metálico en el brazo porque perdió el brazo. Y así, Sim empieza a arruinar la infancia de Deep. Al final lo convierte en un compadre que tiene que cargar un respirador artificial y que está casi muriéndose. En la obsesión de Sim por matar a Deep, termina produciendo que él muera efectivamente, o casi muera, y unos paramédicos le rompen las costillas mientras le intentan dar respiración artificial. El papá de Deep, que es un científico, el profesor Membrana, le fabrica un cuerpo robot a su hijo Deep. Y ahora el Deep del presente es un asesino en un cuerpo robot, obsesionado con matar a Sim por arruinarle su infancia y que odia a los cerditos de hule. Empieza a dar un discurso paranoico de cómo Sim le arruinó la vida. Ese tipo de humor a mí me encanta. Ese es el tipo de humor que está presente en cada capítulo de Invasor Sim. Y por eso creo que tienen que verla. Y por eso yo declaro Invasor Sim como lo último bueno que vi en un Nicktoons. Ahora todos me van a odiar. ¿Por qué? Porque yo nunca vi ni quise ver Jimmy Neutron. Yo nunca vi ni quise ver Avatar. Nunca di un peso por Avatar. Nunca di un peso por Jimmy Neutron. Y no doy ningún peso por ninguna de las caricaturas actuales de de Nickelodeon. Para mí murió con John M. Vázquez Invasor Sim. Una caricatura que Nickelodeon llevó a la desaparición porque no estaban de acuerdo con ello. Bueno, la verdad no sé qué más decir. Hubieron muchos juegos de video como Nicktoon Freeze Frame Frenzy para el Game Boy Advance, en el que Sim quiere conquistar el mundo y los otros personajes de Nickelodeon tienen que ir tomando fotografías para pasar la etapa y arruinar los planes de Sim. El Nickelodeon Party Blast del 2002, que es una especie de Mario Party con personajes de Nickelodeon. Nicktoon Attack of the Toybots de Nintendo Wii. Y ahora está anunciado Nicktoons MLB, que es un juego de béisbol para el Nintendo Wii y otras consolas, que se supone va a empezar a salir ahora durante septiembre de este año. Un juego de béisbol en el que mezclan a estrellas del béisbol con personajes de los Nicktoons, compadre. Y lo mejor, están hasta Ren y Stimpy. Probablemente vaya a ser el mejor puto juego de video de Nickelodeon de la historia, porque ya, el béisbol, un deporte interesante, pero mezclado con los Nicktoons, y que esté Sim, que esté CatDog, que esté Ren y Stimpy, o sea, los clásicos bacanes de Nickelodeon. Y también están los pelmazos de ahora, pero están los clásicos. Oye, esto fue el Rincón Nostálgico del día. Al final tuve que comprimir un montón de información dentro de un solo episodio, para que los malditos de la mesa directiva no me digan, que hiciste 3 partes después de Nickelodeon. Igual me van a odiar, porque casi otra vez volvió a durar 1 hora el show, pero qué demonios importa. Hoy los voy a dejar con una canción. El temazo es parte de la banda sonora de Invasor Sim, The Nightmare Begins, aquí por el Rincón Nostálgico de Elías, por los parlantes de Glitch.cl y 2 caballos.
Oiga, me tiró un eructo con 2 caballos.